Te damos la bienvenida a un capítulo más de Business and Trends, programa en donde de la mano de los más grandes expertos profesionales podrás escuchar algunas de las tendencias empresariales más importantes de la actualidad. Esperamos te sea provechoso nuestro contenido exclusivo de la más alta calidad. Bienvenidos al mundo de líderes de negocio. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo de Business and Trends. Mi nombre es David Rangel, su anfitrión el día de hoy. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Omar Franco Mora, director de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAMX. El doctor Omar Franco estudió Ingeniería Agrónoma en la UAMX, hizo su maestría de Agricultura, Actividades Agrícolas y Actividades Afines en el Colegio de Posgraduados y tiene un doctorado en Hortofloricultura y Actividades Hortícolas en la Universidad de Totori. La UAMX es una escuela pública que tiene diversos campus en el Estado de México, impartiendo desde preparatoria hasta posgraduados. Destaca por su fuerte vinculación con el campo de la investigación y el profesional, además de desarrollar proyectos de manera internacional con otras instituciones para desarrollar investigaciones o movilidades. En esta ocasión platicaremos sobre la autosuficiencia alimentaria, pero primero que nada, doctor, es un placer tenerlo presente en el podcast. Bienvenido. Gracias, David, muy amable por la presentación. Un placer, doctor. Para empezar la conversación, me gustaría preguntarle cuál es la importancia de la autosuficiencia alimentaria, sobre todo a nivel país. Sí, gracias. Pues mira, definitivamente que el tema de la autosuficiencia alimentaria es sumamente importante, no solo en México. Yo quisiera empezar a nivel mundial, porque finalmente tener a un país, a un pueblo alimentado con la seguridad de que va a tener alimentos, pues hace que ese pueblo sea un pueblo más pacífico, un pueblo que pueda estar confiado en que pueda hacer sus actividades diarias. Entonces la seguridad alimentaria, la autosuficiencia misma, pues nos va a hacer pueblos que puedan buscar el desarrollo, la paz, es lo que últimamente se está informando. Y bueno, pues a nivel país es algo también muy importante, ya que vemos, pues en nuestro país hay estados e incluso regiones que tienen el nivel socioeconómico de, digamos, Europa, pero también hay lugares que tienen el nivel socioeconómico de África. Entonces la autosuficiencia no es la misma para todos los pueblos. Somos un país muy diverso, con muchos problemas, también con muchas virtudes, pero entonces vamos a aprovechar las virtudes para disminuir esas deficiencias que tenemos en esta amplia gama de estados que conforman nuestro país. ¿Qué afectaciones tiene sobre la autosuficiencia alimentaria estos problemas que tenemos, por ejemplo, el desabasto de agua en la parte norte del país, por mencionar otras? Sí, claro. Bueno, recordar que en definitiva los vegetales son la parte muy importante en la red del suministro. Entonces los vegetales pues necesitan agua, necesitan luz, necesitan nutrimentos, entre otros factores, para poder crecer de manera adecuada. Y en definitiva pues el agua es un factor sumamente importante, ya que a través de ella, bueno, pues están disueltos los nutrimentos y simplemente pues se requieren también para los procesos de transpiración que hace que la planta pues crezca, se desarrolle. Entonces, en definitiva, hay muchas técnicas. Actualmente es una de las cosas que se está buscando, producir más con menos agua, o buscar algunos tratamientos para que esa agua llegue tratada y se pueda transportar de un lado a otro. Entonces, en definitiva, tener agua suficiente es necesaria, porque si no, no va a haber la capacidad de producir, a pesar de las técnicas tan importantes que se están haciendo. Tenemos lo que se ha llamado, por ejemplo, lluvia sólida. También sabemos que existe mejoramiento genético para generar cultivares, es decir, algún tipo de planta que crezca con menos agua. Sin embargo, al final de cuentas es un elemento que no podemos sustituir. Entonces, en definitiva, tenemos que ir viendo cuáles son los factores que afectan el suministro de agua. ¿Qué puede ser? Pues bueno, yo siempre he comentado que incluso desde el índice de natalidad a nivel mundial, a nivel nacional, pues cada persona que nace es una persona a la que hay que alimentar, que tiene que satisfacer sus necesidades, que tiene que usar agua. Entonces, desde ese punto holístico hay que ver
todas esas partes. Después viene la deforestación, que desafortunadamente venimos haciendo de manera natural, pues usamos madera, o queremos cambiar los cultivos, ¿verdad? En vez de tener un bosque, queremos producir algunas especies que en su momento están muy caras y que a lo mejor al productor le conviene, pero que en definitiva el costo ambiental es demasiado alto, y esto ya se está viendo también de manera global y mundial. Hay personas en Europa que están diciendo ya no hay que consumir aguacate porque el aguacate consume mucha agua en México y estamos, aunque aparentemente es un problema local, en realidad el hecho de que haya mucha agua o poca agua en un lugar afecta a todo el mundo, ¿no? Se afectan especies de insectos, de aves, de mamíferos, y bueno, al mismo hombre, ¿no? Vemos pues a los ganaderos que sufren porque sus vacas, su ganado se muere por falta de agua, pero también en otras regiones vemos como al haber construido cerca de los ríos, pues en determinados momentos se pierde todo el insumo material que el hombre ha creado a través de su trabajo. Entonces son factores que si bien locales, pero que implican holísticamente a todo, prácticamente todo. ¿México está preparado tecnológicamente en temas agrónomos para enfrentar temas de escasez o cambios climáticos? Sí, mira, yo creo que la tecnología en México se está desarrollando de una manera muy amplia, muy fuerte. Por ejemplo, ahorita que tenemos a los fertilizantes sumamente caros, ya que, bueno, también se ha dicho que muchos de estos fertilizantes vienen de la parte de Rusia, de Ucrania, y bueno, por el conflicto que ahora se tiene, y bueno, que se aumenta con lo que estaba ya de COVID, de la falta de movimiento de varios insumos, pues en definitiva hace que en nuestro país estemos buscando más hacia la parte de los abonos, de los insumos orgánicos para nutrir a nuestra planta, que si bien es cierto, no se van a sustituir totalmente los fertilizantes, porque el fertilizante tiene una acción inmediata en la planta, es decir, tú lo aplicas y la planta de inmediato lo asimila, y no puedes aplicar esa misma cantidad de nutrimentos, vamos a llamarle de manera coloquial alimentación de la planta, no la puedes incluir en el mismo momento con un abono orgánico, con una composta, con un material natural, ya que esto requiere de muchos años. Sí podemos llegar a una agricultura totalmente orgánica, pero esto va a requerir muchos años, es decir, estar aplicando, estar trabajando, respetando ciertos códigos de la naturaleza. Pero en ese aspecto creo que México está trabajando muy fuerte, se están haciendo diversos trabajos en las diferentes universidades del país y los institutos de investigación que tenemos. Creo que somos un país que tiene unas universidades en agronomía muy importantes, y también tenemos gente que se ha ido a capacitar a muchos lugares para generar tecnologías. Nosotros recientemente tuvimos un congreso internacional al que le pusimos un eslogan: técnicas adecuadas para nuestra gente, es decir, que ya no estemos buscando simplemente la publicación, sino que realmente lleguemos a nuestros productores, a nuestros campesinos, a quien tiene parcelas de 20 por 30, y entonces que él está pues apoyándose para su alimentación. Realmente eso no es para su economía, sino es para la alimentación propia, que está buscando pues sembrar amaranto, lechuga, maíz, combinarlo con maíz, y por qué no por ahí con las hierbas alimentar a lo mejor algunos conejos, a alimentar con los insectos algunas gallinas. Entonces tenemos esa parte, el sistema milpa, que ahora se llama, ¿no? El mezclar maíz con frutales o con incluso mismo forestales, y si tú le agregas alguna especie animal, que puede ser pequeña o grande dependiendo del lugar donde te encuentres, pues estamos buscando que es de esa manera se tenga la seguridad de que va a haber alimentación. Claro está, volvemos a los aspectos políticos y económicos, ¿verdad? A la hora que uno tiene que ir a pagar el dentista, el médico, o tomar el autobús para ir a la escuela, pues también hay un costo. Entonces son aspectos que ahí le encargaríamos mucho a los políticos, ¿verdad? Buscar también solucionar. Me parece que la parte agronómica está a la altura de un país tan grande como el nuestro, pero sí se requiere un poquito de más el apoyo de ciertas políticas gubernamentales para que nuestros productores, además de estar seguros de su alimentación,
puedan vender su excedente, pero también saber que van a tener un ingreso que les permita mantener de manera adecuada a su familia. Entonces, te podría dar muchos ejemplos de lo que es el México que se está formando en el aspecto de investigación, de vinculación, pero me parece que contestando esa pregunta en concreto, sí, México tiene investigadores, divulgadores, promotores de muy alto nivel en agronomía. Los alumnos son gente muy interesada en estos aspectos. Los chicos actualmente están buscando cómo vincularse con los productores, cómo estar cerca de ellos. Entonces, me parece que estamos formando una generación que está consciente del problema ambiental y también consciente de que entre más alimentos, más nutritivos y con menos daños ambientales, vamos a ser un país autosuficiente y con el potencial de apoyar, bueno, incluso ya después a la parte sur, ¿verdad? Al Centroamérica, que también, bueno, de alguna manera hay que decirlo, pues también tienen sus ojos en nosotros para buscar también el apoyo nuestro. Entonces, esos son de los aspectos que tenemos, un país que está trabajando muy fuerte y un país que puede desarrollarse aún más y que le falta un poquito ese impulso, ¿no? Una política gubernamental más centrada en el apoyo directo al campesino. ¿Qué políticas ya están hechas y qué beneficios están dando y qué, en su opinión, nos haría falta mejorar en el tema de políticas? Claro. Mira, yo creo que hay apoyos en cuanto a recibir algunos insumos, en cuanto a recibir la asesoría de ingenieros agrónomos o incluso hablando del aspecto ganadero de veterinarios y zootecnistas. Me parece que una política importante debe de ser asegurar el mercado, es decir, que yo produzca y que pueda tener la opción de vender mi producto porque es un producto que es de buena calidad, que es local. Yo creo que la economía local es muy importante, entonces ahí sí me parece que debemos de fortalecernos. Sabemos que hay naciones como Estados Unidos y como Japón que protegen a su campesino fuertemente y que si esa producción es la suficiente para ese país, no aceptan ni un gramo más de otro lado, aunque sea más barato. Entonces, la política de precios al producto local sí es muy importante. Me parece que sin ser proteccionistas, sí debemos de manejar mejor esa cultura de favorecer nuestro consumo, el producto nuestro, porque aparte es un producto que viene bien hecho, ¿no? Y entonces también inculcar en el campesino esa situación de producir cada vez con mayor calidad. Creo que ellos siempre lo han hecho, pero si nosotros incrementamos un poquito el precio a esa calidad, podríamos tener mejores condiciones para la clase campesina de nuestro país, que son muchos, ¿no? Son miles de campesinos que día a día trabajan en esos campos y que entonces, bueno, pues deberían de verse favorecidos. Y bueno, pues también, como te mencionaba hace un rato, pues asegurar que ellos puedan mandar a sus hijos a la escuela, asegurar que ellos puedan tener acceso a salud y a la cultura. Entonces son aspectos que harán que cada vez más campesinos pues se queden en el campo y no como vemos ahora que la gente joven, mucha de la gente joven que es de campo pues ya no quiere regresar, ¿verdad? Ya no quiere agarrar la pala, ya no quiere agarrar el pico, pero pues precisamente porque el precio de varios productos están muy bajos. Sin embargo, volvemos a ejemplos de otros países, el campesino no se quiere ir porque está asegurando un buen producto, tiene capacitación y bueno, tiene acceso a todos los servicios. Entonces, ese tipo de situaciones que son complicadas, sabemos que son complicadas porque requieren de economía, pero son de las cosas que podríamos estar solicitando. Me parece que una combinación del desarrollo de la tecnología agrícola que se está dando, más algunas políticas ambientales y de apoyo al campesino, podrían mejorar sustancialmente a la producción agrícola y pecuaria de nuestro país. Tomando en cuenta, y me da la impresión de que usted también está en contacto directamente con los agricultores, ¿usted considera que el salario o el precio que están recibiendo les asegura tener una buena calidad de vida a los agricultores? Pues en definitiva creo que se puede conseguir esa situación, pero tenemos también, como mencionaba en un inicio, una amplia gama de productores en nuestro país, desde el productor que
cultivando berries, digamos fresas, arándanos, o que aquel que vende rosas, que vende gladiolas, pues tienen unos ingresos bastante buenos, ¿no? Son empresarios, en realidad ellos generan todavía aún empleos. Entonces creo que por ahí hay una sección de la agronomía que está muy bien pagada, excelentemente bien pagada, pero también tenemos el lado, pues, digamos, disminuido económicamente, en donde solo se siembra maíz de temporal, en laderas, donde la producción es mínima. Entonces ahí sí es donde no hay una situación adecuada, y es la gente que finalmente tiene que optar por tener otros trabajos o por salir del campo, por salir del área rural. Entonces esa amplia gama pues es la que nos indica esta situación. Sí, conocemos, si me permito particularizar, pues conocemos a grandes empresarios agrícolas, pero también conocemos a gente humilde que no le alcanza con lo que produce. Entonces, sí son situaciones que esas políticas, nuevamente volvemos a eso, tendrían que ser focalizadas. Seguir apoyando a nuestros empresarios agrícolas, que sus barreras para producción para exportación, perdón, sean cada vez menores, a incluso apoyarlos tal vez con algunas oficinas en el extranjero, que las hay, pero yo creo que nunca está de más explorar nuevos mercados. Ese es el de los puntos que se podría hacer para seguir apoyando a estos empresarios. Y el otro pues es al productor mediano, digamos, pues apoyarlo con técnicas para que ellos mismos produzcan sus abonos orgánicos, para que ellos puedan pagar a su asesor. Y la parte pues más afectada económicamente, pues ahí sí me parece que son políticas más fuertes de gasto público, en donde tendríamos que los gobernantes tendrían que buscar la manera de que tengan acceso a todos los servicios. Entonces una amplia gama, igual que a nuestro país, la agricultura es así, desde el productor más industrializado hasta el productor pues más humilde, pero todos ellos me parece que con un amplio amor a nuestro país y un amplio amor a la producción agrícola. Aquí ya estamos generando un panorama completo. Estamos viendo que hay temas que podemos mejorar y otros que no, pero que representan probablemente un problema. Uno, tenemos el tema de la variación en el clima, ¿no? Que a veces hay mucha lluvia, a veces no hay lluvia y afecta a regiones. En otro lado tenemos el conflicto de Ucrania, pero también tenemos esta disparidad social. Todos estos elementos, ¿cómo juegan y afectan a las personas en su experiencia? Porque entiendo que también es un tema muy complejo para analizarlo en un podcast. Pues yo creo que la disparidad que existe en nuestro país pues sí afecta a todas las empresas. Normalmente lo vemos incluso, quisiera ejemplificar, si alguien llega bien alimentado y alguien no lo hace, pues definitivamente que el trabajo de quien llega bien alimentado es mejor, está más atento, y quien no lo hace así pues viene con un poco de desgano, preocupado por otras situaciones, y bueno, finalmente el trabajo no es el mismo. El hecho de que haya esta disparidad pues lo sabemos, también marca pues más incidencia delictiva, ¿verdad? Muchas veces está la manera de conseguir el dinero pues también afecta a algunas personas que optan por situaciones que, bueno, pues no son socialmente correctas. Entonces esta situación pues hace que nuestro país sea pues en esa situación complicado, pero me parece que poco a poco podremos ir resolviendo estos asuntos si estos empresarios pues son cada vez más apoyados, ¿no? Te comentaba, si ellos pudieran mejorar los salarios de su gente a través de una mayor venta, si ellos pudieran apoyarse también con las instituciones, en este caso recientemente, y también lo ha hecho el CONACYT, pues están los trabajos de investigación en donde las empresas se unen a las instituciones de educación y de investigación, pero además buscan llegar a los sectores sociales para buscar solucionar algunos problemas ya particulares que ellos tienen en su agenda. Entonces, bajo ese tenor, dando con el intelecto
estos tres sectores, pues también se puede ir mejorando poco a poco la producción agrícola en nuestro país y sobre todo pues reducir las pérdidas. Yo creo que ahorita, y perdón que me salte un poco, en la seguridad alimentaria, tú mencionabas que si estábamos tecnológicamente bien, y yo contesté que sí, sí lo es. Y uno de los puntos tal vez más flacos es evitar la pérdida de alimentos, porque está bien establecido que países desarrollados pierden después de producción no más allá del 20% de su producto. Pero países que no tienen las tecnologías de cadenas frías, de transporte, pierden incluso más del 50% de la producción, lo cual es en realidad es donde uno dice no se puede explicar cómo hay hambre en el mundo si la mitad de los productos de ciertos países se pierde. Entonces, ese me parece que sí podría ser uno de los puntos más importantes, reducir la producción de alimentos. Y lo vemos hasta en los mercados, ¿no? Tú llegas por la tarde después de un tianguis y pues no vamos a decir toneladas, pero sí kilos de jitomates, tomates, mangos, guayabas, aguacates, en fin, póngale los nombres que quieran, tirados, desperdiciados. Entonces es ahí uno de los puntos que me parece que sí es muy importante que haya una asociación de tecnólogos, de directivos, de empresarios y del sector social, público y gubernamental para que eso se reduzca lo más posible. Australia presenta creo que reducciones o pérdidas del 10, 12%, Europa también en esa cantidad, entonces nosotros debemos de buscar esa parte. Es claro que los países de clima tropical donde las temperaturas del mediodía son muy altas, pues favorecen que los productos se echen a perder, por decirlo de manera coloquial, pero es entonces ahí donde nos falta atacar más ese punto. Me parece que ese podría ser uno de los puntos más débiles en el área de la tecnología para mantener esa soberanía alimentaria que te digo. Me parece que producimos de forma correcta, adecuada, tanto en calidad y en cantidad, pero estamos y seguimos perdiendo mucha producción en la post cosecha. Y en el caso de las semillas, pues en el almacenamiento, ¿no? Me voy a regresar un poco en la entrevista y hace rato estábamos hablando sobre el tema de Ucrania, sobre el tema de los fertilizantes. ¿Qué le haría o qué le hace falta a México para alcanzar una autosuficiencia en la producción de fertilizantes? Sí, bueno, los fertilizantes y lo que más se emplea en el área de producción vegetal, pues es el nitrógeno, ¿no? Entonces los fertilizantes nitrogenados son los que más se utilizan y de alguna manera las refinerías son las que se encargan de hacer esta parte. Entonces nos faltaría tener algunas empresas productoras de fertilizantes nitrogenados que pudieran reducir la importación o la dependencia que tenemos ahorita de otros países. Poco a poco se está realizando esta situación, sin embargo, en algunos momentos hubo empresas que no funcionaron de manera correcta y que, bueno, desaparecieron o quebraron. Yo creo que ahí también habrá que pues buscar empresarios sólidos, confiables, que puedan retomar esta producción y poderla mantener o incrementar en nuestro país y de esta manera pues tenerlos al alcance y sin una variación tan amplia en los precios, que en definitiva pues aunque lo querramos ver todo de manera local, siempre hay aspectos globales que hacen que se incrementen los precios aunque tú produzcas el producto, pero esa sería una cuestión que podríamos generar. Y la otra es todavía darle mayor apoyo a estas nuevas empresas, que hay muchas que están fomentando el uso de la composta, el uso de los humus orgánicos, del umbrihumus, en fin, todo este tipo de productos que podrían ser pequeñas empresas locales, municipales,
Y de hecho, pues en los municipios tenemos que todos los municipios generan basura orgánica, todos los municipios podan, todos los municipios dan cierto mantenimiento a sus jardines, entonces ellos mismos podrían generar pequeñas empresas locales de producción de abonos orgánicos. Entonces me parece que por ahí también podría ser algo importante también para mejorar la condición ambiental de nuestros suelos que han estado pues en muchos casos bastante afectados, dañados. El adicionar un fertilizante, si bien le hace un bien a la planta, también es cierto que daña las condiciones del suelo. Le cambia el pH, le cambia su estructura, incluso puede matar a ciertos organismos benéficos. Entonces también por ahí podríamos ir poco a poco mejorando. Y digo, no lo vamos a conseguir en un año, serían tal vez algunas décadas, pero si queremos transitar a una mejora ambiental que también genere finalmente paz social, porque dijimos que la autosuficiencia alimentaria genera paz social, pues sí necesitamos enfocarnos ya fuertemente a este tipo de empresas locales. Ahí simplemente me gustaría reforzar el punto. Entonces, el uso de estos fertilizantes artificiales, si bien en el corto plazo aumenta la producción, en el largo plazo la puede disminuir por los efectos negativos que tiene sobre la tierra. Sí, a largo plazo puede disminuir la producción, ya que puede acidificar mucho el suelo, dependiendo también de cómo se use, ¿verdad? El uso del fertilizante, pues es como el uso de una medicina. Si el médico nos recomienda una grajea y nosotros queremos aparentemente curarnos más rápido y tomamos 3, pues definitivamente que el efecto no va a ser benéfico. Vamos a tener por ahí una situación mala en nuestro cuerpo. Y es lo mismo, muchas veces también en el suelo, si nos recomiendan aplica cierta fórmula y nosotros la duplicamos, pues en inicio incluso podemos afectar a la planta, pero sí, en definitiva, el suelo puede verse afectado mucho por este tipo de acciones. Entonces sí, el manejo del suelo es sumamente importante para no tener una contaminación tan fuerte, y recordar que finalmente todo lo que aplicamos al suelo se va a los mantos freáticos, al agua que después de pasar por otras condiciones va a caer nuevamente sobre nosotros y nos la vamos a estar tomando, ¿no? Entonces sí son situaciones que hay que ir modificando, verlo repito, de manera holística, y estar pensando que si nosotros cuidamos nuestro suelo, si nosotros producimos de mejor manera y que si nosotros conservamos nuestros productos, pues vamos a mejorar nuestra calidad de vida, las condiciones del ambiente, y bueno, pues también nos vamos a ver favorecidos en nuestra salud, ya que en definitiva lo que le apliquemos a la planta, pues parte de ello nos lo vamos a volver a consumir nosotros. Entonces los alimentos nutracéuticos que están muy de boga últimamente, pues es simplemente eso, a mayor cantidad de partículas fenólicas o orgánicas que estamos consumiendo, pues nuestra salud va a mejorar. Es decir, con la alimentación incluso vamos a disminuir la presencia de ciertas enfermedades, y más en nuestro país que pues tenemos tantas y tantas plantas que ancestralmente hemos estado utilizando en diversos tés, en diversos guisos. Entonces definitivamente que nuestro país tiene que conservar mucho también su planta nativa, sin dejar de ver el objetivo de alimentar a esta gran población de mexicanos, pero también conservar el territorio que se nos ha brindado para vivir, y que bueno, esperemos que sirva para muchas generaciones más. Entonces, en este sentido, una alternativa es, sí están estas soluciones que en este momento son necesarias, que son de estos fertilizantes artificiales. Sin embargo, una alternativa puede ser mover la producción a algo local, con estos fertilizantes que son locales, que se hacen de manera orgánica y que también cuidan las condiciones del suelo a largo plazo. ¿Es correcto? Se podría hacer esa transición, e inclusive esa puede ser una oportunidad para alguna persona que diga, oye, me gustaría ayudar a transicionar la agricultura de México a algo más orgánico. Esa es una. Sí, es una alternativa, estos fertilizantes orgánicos. Y 2, podrían tener el potencial de cubrir la demanda alimenticia, por ejemplo, de un país, México,
¿Y cuánto tiempo tomaría? Sí, mira, sí es posible, sin embargo, repito, no es en un corto plazo, no es en un ciclo de cultivo, no son en 5, dependiendo de qué tan contaminado o qué tan sano esté el suelo donde vamos a transitar, pues bueno, podrían ser 7, 12, 15 años, pero sí es factible. De alguna manera el estar adicionando estos productos va a hacer que la fauna que está, o la microfauna que está en el suelo, los microorganismos que están en el suelo, puedan estar actuando ellos mismos y ellos mismos producen ciertos nutrimentos para la planta. Entonces, sí es factible, en los primeros años sí va a bajar la producción, porque en definitiva, recordemos que ya lo mencionamos antes, el fertilizante químico, el fertilizante que compramos normalmente, pues es muy rápido en su efecto, es muy rápido para entrar a la planta, es soluble. Y mientras que los nutrimentos que vienen formando los microorganismos o los que adicionamos con humus tardan un poquito más en estar de manera libre para que los absorba la planta. Sin embargo, pues poco a poco se puede hacer esto. Se podría regionalizar, David, yo creo que se podría regionalizar con alguna política también de decir, bueno, vamos a empezar con el 20% de este municipio a cambiar hacia lo orgánico y dentro de 5 años empezamos con el otro 20 o con otro 30, es decir, para que poco a poco podamos ir teniendo una mayor producción orgánica y que nos soporte las cantidades que queremos. Y también, bueno, si no se puede llegar al tope de producción, pues también combinarlo con lo que mencionábamos, una disminución de la pérdida de nuestros productos ya finalizados, ya cosechados, porque esa es una lástima, ¿no? Que después de que ya tienes el producto se echa a perder, se pierda. Entonces, me parece que podemos combinar todo esto. Y también te comento, por ahí una de las técnicas, se ha visto que la aplicación del lombrihumus, que es decir, digamos, el líquido que sueltan después de consumir sus alimentos las lombrices, mejora la calidad post cosecha, es decir, mejora la calidad de almacenamiento de algunos productos. Es decir, tienen todavía ese efecto mayor de evitar que se enfermen, de evitar que se contaminen y de durar un poquito más. Entonces es una situación que a lo mejor no es nueva, ¿no? Recordemos que los aztecas pues sembraban en chinampas, producían en chinampas y producían de una manera más orgánica y muy amigable con el ambiente. Entonces podemos retomar esas actividades y estar en condiciones de seguir trabajando. La mayor parte de los fertilizantes vienen de una zona que ahorita esperemos que ya acabe el conflicto, pero hay un conflicto entre Rusia y Ucrania. Poniendo este escenario donde hay restricciones económicas para que exporten, que nosotros tengamos estos fertilizantes orgánicos nos ayudaría a tener un sistema más resiliente en cuanto a autonomía alimentaria. Sí, claro que sí, es una excelente pregunta y una excelente reflexión. Entre más cercano tengamos nuestros insumos, pues menos dependientes y seguramente que más baratos. Entonces, definitivamente que la economía local tiene que incrementarse en todos los niveles, en todas las situaciones, y nos apoyaría mucho tener pequeñas empresas, que ya las hay. No quisiera decir marcas ni comerciales, pero por ejemplo, un egresado nuestro, el compañero Toño, tiene una empresa que se llama Silagro y ellos producen excelentes productos orgánicos y están haciendo campañas fuertes para promocionar sus productos con los campesinos de toda la zona del Estado de México e incluso de los estados cercanos. Entonces, este tipo de empresas locales pueden generarse en varios lugares y entonces vamos a ser mucho más resilientes para mantener o incrementar nuestra seguridad alimentaria. Me parece que es una excelente reflexión y ojalá podamos tener muchas de estas empresas en diferentes espacios del país. ¿Por qué estamos perdiendo el 50% de la producción? ¿Y qué se puede hacer o qué se está haciendo ahorita para poder reducir ese margen de pérdida? Sí, son varios factores los que hacen que perdamos un alto porcentaje de la producción.
Uno de ellos puede ser cosas tan sencillas como el horario en que cortamos nuestro producto. Si nosotros cortamos por la mañana o ya por la tarde cuando la temperatura ha bajado, evitamos que nuestro fruto esté estresado. Los frutos se estresan de alguna manera y hacen que se respire más fuertemente. Es decir, cuando un fruto respira más fuerte, consume más de sus productos internos y se hace más susceptible a los daños ambientales. En este caso, otro de los factores es cómo cortamos, ¿verdad? Recordamos que una fruta, que una verdura es un ser vivo. Y si bien no le vamos a llevar flores para comérnoslos, pues sí hay que tratarlo con cuidado a la hora de estar llevándolo de un lado a otro. ¿Dónde lo colocamos? En los anaqueles muchas veces se coloca de manera indiscriminada un fruto ya podrido y muy maduro con un fruto verde que apenas está iniciando su proceso de maduración. Y como yo le digo en clase a mis alumnos, aquí el dicho de que la manzana podrida pudre a las demás es cierto. Entonces, si tú tienes ahí un foco de infección, un fruto que ya está muy viejo, muy dañado, pues entonces va a hacer que el resto de la población, que el resto de los mangos o jitomates que estén por ahí, pues empiecen a acelerar su envejecimiento. Entonces, ahí ya te acabo de mencionar 3 o 4 factores que pueden afectar el mayor envejecimiento de nuestros productos y por tanto que se pierdan. Entonces, ¿cómo cuidamos la temperatura a la que tenemos nuestro producto? Va a hacer que se pierda más o menos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que debemos de ir cuidando ya en demasía. Incluso si usamos agua para lavar a nuestros frutos después del corte, pues que sea agua limpia, que sea agua, si es posible, con un poco de cloro. Entonces, son situaciones que nosotros debemos ir trabajando para reducir esta pérdida de tanta producción que tenemos, lo cual, repito, es muy triste porque ya lo producimos, ya le aplicamos fertilizantes, ya lo cuidamos de plagas y enfermedades, lo deshiervamos, lo podamos, todas las actividades que hayamos hecho para finalmente que termine en un basurero. Entonces, eso ya no lo podemos permitir, debemos de reducir al máximo, y estas 3 o 4 funciones tan sencillas, pues son importantes. Ya después en el área tecnológica, pues podemos ya recurrir, me parece que tendríamos que pedirle a nuestros productores que fueran más abiertos a hacer cooperativas, ya que hay productos que se venden en el mercado, como el 1-metilciclopropeno, que reduce el envejecimiento de las plantas en general, y en este caso de los frutos y las verduras. Entonces ya también hay técnicas que se pueden usar para reducir el envejecimiento o reducir la tasa de envejecimiento, de senescencia de los productos que nosotros normalmente consumimos frescos. Entonces, ese tipo de cuestiones, las primeras básicas, creo que podrían ayudar en mucho a reducir la pérdida de los productos. Y bueno, ya más adelante pues es el uso de trailers con temperatura regulada, incluso pues ya en un futuro pues esperar que estos transportes fueran más rápidos y más eficientes. Pero tenemos esa gama de oportunidades de las que puede hacer alguien en su huerto, en su jardín, de las que pueden hacer como comunidad y de las que podríamos esperar en una asociación de tecnólogos y empresarios. Muchísimas gracias. Ya para cerrar la entrevista, como última pregunta, me gustaría preguntarle ¿qué papel está jugando, qué actividades está realizando hoy en día la OMX con su red de alumnos, como investigaciones probablemente, para reducir, o más bien para asegurar esta autosuficiencia alimentaria en México? Sí, David, muchas gracias por la entrevista, y para cerrar, como tú mencionas, pues comentarte que la Universidad Autónoma del Estado de México tiene varios planteles en donde se estudia agronomía. La Facultad de Ciencias Agrícolas, ubicada en El Cerrillo, pues tiene las carreras de ingeniero agrónomo fitotecnista, ingeniero agrónomo industrial e ingeniero agrónomo en floricultura. Y también en Zumpango se tiene la carrera de ingeniero agrónomo en producción,
y en Temascaltepec la de ingeniero agrónomo zootecnista. Entonces la universidad, apoyándose de estos 3 planteles, incluso también de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, y del plantel en Amecameca, que también imparte veterinaria, pues impulsa diferentes proyectos para apoyar los esfuerzos de México en mantener e incrementar la autosuficiencia alimentaria. Algunos de ellos pues son el establecimiento de pequeñas parcelas demostrativas, tanto internas como externas. Es decir, en la Facultad de Ciencias Agrícolas se establecen, por ejemplo, diferentes variedades de maíz. Con el apoyo de algunas empresas se determina cuál es la mejor para la región, pero también se va a los lugares en donde el productor nos necesita, y ahí también se establecen pequeños experimentos o pequeñas parcelas demostrativas. Ese podría ser uno de los aspectos. Otra es apoyar a los diferentes municipios del Estado de México a que puedan transformar sus productos agrícolas. Es decir, hay brigadas de alumnos de nuestra facultad que enseñan cómo realizar mermeladas, cómo conservar las frutas a través de jaleas y otros productos, otros dulces, así como diferentes maneras, salmueras incluso, para que la gente de esa región pueda conservar sus alimentos por más tiempo. Otro de los puntos importantes de nuestra universidad es que tenemos varios profesores investigadores, particularmente en la facultad, 17 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y varios de ellos se dedican a buscar la manera de incrementar la producción en diferentes especies. Entonces hay especialistas en maíz, en frijol, en haba, pero también los existen ahora, últimamente se está estudiando mucho el agave, pero también tenemos en frutas, por ejemplo, aguacate, manzana, ciruelo, y diferentes formas de ver la investigación, pero todos con el mismo fin de buscar que nuestro país incremente su producción, pero como ya mencionamos, también incremente la distribución de estos productos y la conservación de los mismos. Entonces son una amplia gama de aspectos que tiene la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México, y apoyado también de los diferentes planteles que tenemos. Por ejemplo, te podría mencionar que Temascaltepec pues también realiza talleres para la transformación de los lácteos de vaca. Entonces, esa combinación de experiencias, esa combinación de intelectos que ha formado nuestra universidad y que ahora de manera muy brillante está liderada por nuestro rector, el doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, pues nos permite ser una opción para que la gente que quiera estudiar agronomía pueda estar con nosotros, y también estar muy abiertos, que así lo hemos estado con las empresas que desean participar con una institución de excelencia como la nuestra. Tenemos ahorita vínculos con empresas que se dedican a la producción de fertilizantes, tanto orgánicos como inorgánicos, empresas que se dedican a la transformación, incluso empresas que han venido a consultarnos sobre la manera en que se puede aprovechar mejor la miel. Entonces, una amplia gama de intelectos y una amplia gama de oportunidades que nos permiten estar pues a la altura de lo que la sociedad quiere, y siempre dispuestos a abrirnos a la nueva problemática, que me parece que ese es otro de los puntos muy importantes que nos ha indicado nuestro señor rector, estar perceptivos a los problemas sociales reales, es decir, abiertos a nuestra comunidad, y para eso pues estamos siempre, pues informarles que la facultad está en la comunidad del Cerrillo Piedras Blancas, en el municipio de Toluca, y que los otros centros, pues por ejemplo ya mencionábamos el área de Zumpango, el área de Mecameca, el área de Temascaltepec. Entonces en todo el Estado de México, abiertos a la comunidad campesina, pero también a la comunidad de empresarios en agronomía, pues para ofrecer nuestros productos, y también a nuestros alumnos, que finalmente ellos, al hacer servicio social, prácticas profesionales, se involucran con todos los municipios de nuestro estado, e incluso recientemente pues es un orgullo para nosotros que han estado
pues permítame usar la palabra, conquistando nuevos territorios y han estado trabajando ahora en viñedos de Sonora, de Baja California. Entonces, muy abiertos a salir nuestros alumnos y muy importante la formación que se les da en la escuela, que me parece que es de calidad, avalada por los comités evaluadores nacionales. Me parece muy positivo porque, sobre todo pensándolo desde el punto de vista de una empresa, si quiero mejorar mis prácticas para reducir las pérdidas de mis cultivos, también para hacerlos más sostenibles, puedo acercarme a la universidad y probablemente hacer una colaboración para mejorar estas prácticas, ¿es correcto? Claro que sí, nosotros tenemos diferentes actividades en las que buscamos involucrarnos con empresarios y campesinos para poder solventar parte de los problemas que tenemos en el área agrícola, pero que finalmente impactan en el área social de nuestro país. Y bueno, pues todos tenemos ese deseo, ¿no?, de tener un mejor país, una mejor convivencia con nuestros vecinos, con nuestros nacionales, y pues bueno, seguir impulsando a esta economía para que siga desarrollándose. Doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna red social, medio de contacto que lo puedan contactar, ya sea usted o a la universidad? Pues sí, la universidad tiene su página uamx.mx, pero también nuestra facultad tiene su propia página que está Facultad de Ciencias Agrícolas uamx.mx, que también pueden encontrar ahí los servicios que se tienen. Y de manera personal, pues también, si gustan escribirme, mi correo es ofrancom@uamx.mx. Y vuelvo a repetir, pues nos encontramos de manera física en el área de El Cerrillo, Piedras Blancas, en La Chaloya, en el municipio de Toluca. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Me parece una charla muy valiosa que puede generar muchos cambios muy positivos, sobre todo ahorita pensando en las empresas, que puede ayudar a mejorar las prácticas, hacer un sistema más resiliente, pero sobre todo, como usted comenta, también para poder generar una sociedad que pueda vivir en paz y en tranquilidad. Por eso le agradezco mucho la charla de hoy y espero que nos sigamos viendo en alguna otra ocasión, en otra entrevista del podcast. Muchas gracias, David, quedo muy atento y nuevamente pues estamos a tus órdenes. Que tengas excelente día. Gracias por escuchar un capítulo más de Business and Trends y por formar parte de nuestra comunidad de líderes empresariales. No te olvides de compartir el episodio, así como suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro newsletter, el cual podrás encontrar en nuestra página www.b2bmedea.com para obtener las actualizaciones más recientes en el mundo de los negocios y calificar nuestro episodio. Te esperamos en nuestro LinkedIn como B2B Medea. Que pases una excelente semana.